México ante el fenómeno globalizador. De la asignatura de Contexto Socioeconómico de México, impartida por la catedrática María Hernández González, presentado por el alumno Rubiel Urrutia Hidalgo. Esta presentación se realiza para el análisis de los efectos e implicaciones, así como el posicionamiento del México del siglo XXI en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales consecuentes del fenómeno de la globalización. Podemos observar en el gráfico lo que serían las marcas que en nuestro entorno actual son las banderas internacionales. Muchas veces más se conoce la geografía de las marcas que de las propias naciones. Pero ¿qué es la globalización? El término globalización fue propuesto por primera vez por Teodoro Levitt en 1983 para designar una convergencia de los mercados en el mundo, planteando que en todas partes se vende la misma cosa y de la misma manera. Es decir, una Coca-Cola, un Starbucks, un McDonald's, un Gillette se vende tanto en América como en Europa, como en Asia. Es decir, la presencia de los mercados internacionales siempre está con los colores de las marcas. Paul Hirsch y Graham Thompson aseguran que la globalización es un mito que sirve a los intereses del proyecto neoliberal, palabra muy espinosa de nuestro tiempo, el cual ha de ser legitimado de alguna manera. Ahora, ¿cuáles son esos efectos de la globalización en México? Bueno, veamos el primer punto, que es el efecto económico. El proceso de globalización se efectúa a través de los flujos comerciales de capital, información y conocimiento que circulan alrededor del mundo y que involucran en mayor o menor medida a la mayoría de los países. Para México, a partir de la apertura del periodo salinista del Telecán y los subsecuentes tratados de libre comercio con el resto del mundo, se da esta apertura en forma gradual, creciente participación de extranjeros y de sus productos en el mercado nacional, pero también de nuestros productos en el mercado de los extranjeros. Sin embargo, García y Pulgar mencionan que desde luego existe una desproporción en la participación comercial, la cual es muy significativa. El competir con naciones con menores inflaciones implica no la devaluación, sino la remuneración real de los nacionales comparados con los extranjeros. Esto es algo muy particular del periodo de México previo a la expropiación petrolera, donde los mexicanos, que eran la mano de obra y los que realizaban el trabajo, tenían una menor remuneración que los extranjeros que ocupaban los puestos de medios y liderazgo. Hoy nos presentamos ante un hecho que los gráficos tratan de alguna manera enfatizar, como son la privatización de nuestro producto principal, que es el petróleo. Y en este mes de septiembre se dio un hecho muy curioso en el que las redes sociales inundaron de memes, de los cuales tomé uno de los memes, haciendo alusión al nuevo rostro del billete de 20 pesos, porque debido a la devaluación presentada en este finales del mes de septiembre, el dólar llegó a finalmente a superar los 20 pesos, por lo que ahora se dice que tenemos un nuevo dólar mexicano. García y Pulgar también mencionan que este proceso es profundamente asimétrico, es decir, no es compartido, no es equitativo para todas las naciones. Solo aquellas naciones cuya economía son muy fuertes, o las naciones ricas, las que se le conoce, son las principales quienes llevan la voz cantante en esta globalización. El resto de las naciones deben conformarse con ser actores pasivos, o incluso algunos ni siquiera ser actores, simplemente estar observando desde la butaca, pero que en ambos casos son altamente vulnerables a los cambios internacionales. Y uno de ellos se hace presente cuando en México en 2015 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, destacaron que las reformas estructurales implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto eran acertadas. Sin embargo, en contraste, para 2016, la mala administración ha alcanzado un nivel de deuda pública de más del 51.9%, Forbes 2016. Y esto aún no termina. Nos quedan
2 años más de este mandato. ¿Qué sigue? El efecto social. Bueno, en el efecto social es una cuestión quizás un poco, dijéramos, fuera de la realidad. Una de las cualidades que tiene el cómo vive el ser humano es precisamente cómo podernos comparar entre los diferentes países. Es decir, si hablamos de la forma de vida de los europeos comparado con los habitantes de este continente, bueno, pues hay diferencias significativas. Sin embargo, las Naciones Unidas ha generado a través de una de sus filiales un indicador que se le conoce como índice de desarrollo humano. Este índice provee una amplia perspectiva para ver el progreso humano y la relación ingreso-bienestar. El índice de desarrollo humano está compuesto por 3 dimensiones. La primera consta de vivir una vida larga y saludable, medida por el índice de esperanza de vida. La segunda, tener una educación. Esta es una medida por un índice de educación y también por la tasa de alfabetización de adultos. Y asimismo la accesibilidad a la educación, lo que es la matriculación de enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Y por último, gozar de un nivel de vida digno, medido a través del ingreso, lo que viene siendo, para nuestro entender, la capacidad adquisitiva que tiene la persona de a pie. Y el segundo, el poder adquisitivo de la nación, o conocido como Producto Interno Bruto. El gráfico que podemos observar es cómo la geografía mundial está valorada con base al índice de desarrollo humano en diferentes niveles. Actualmente México ocupa la posición 74 de entre 188 países, pero en 1980 éramos el lugar 59 de 104, lo que indica una relativa disminución de su posición. Y digo relativa, porque el crecimiento que ha tenido anualmente ha sido de 0.76%, muy por debajo de países como Afganistán, Guatemala, entre otros. El índice de desarrollo humano para 2014 quedó fijado en el punto 756. No es congruente con la posición de la 15ª economía del mundo como se nos ha vendido en los medios de comunicación oficiales, en comparación con países como Venezuela, Cuba, Kazajstán, Serbia, Sri Lanka y hasta Grecia, quienes ocupan mejor posición que México. Y vaya que algunos de estos países, algunos de ellos, han tenido serios problemas sociales, económicos, políticos y militares. En el gráfico podemos observar cómo la tendencia de crecimiento del índice de desarrollo humano de México a partir de 1980 tiene un crecimiento sostenido bastante aceptable, una pendiente sencilla pero dentro de lo aceptable. Pero de 2010 hacia 2014 no hay una evidente pendiente de crecimiento sostenido. Más bien hemos llegado a un estancamiento, lo que indicaría que no ha sido muy acertada a partir de 2010 los diferentes periodos de administración al frente de la presidencia. Además, este índice todavía se ajusta más por la desigualdad, por lo que finalmente queda en punto 587. De nuevo se genera un escenario de incertidumbre a futuro para México. Vayamos ahora al efecto político. En el efecto político se puede entender que es la imposición por parte de los organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los que, como decimos vulgarmente, prestan la lana, de políticas de ajuste estructural de las economías dependientes, y estas políticas se pueden enumerar de la siguiente forma. 1. Mayor apertura a la competencia externa. 2. Privatización de las empresas estatales, hablemos de Pemex, de Comisión Federal, entre otros. 3. Extranjerización de las privadas nacionales, es decir, nuestros bancos ya no nos pertenecen. Así que como mayor ejemplo podemos dar. Flexibilización jurídica para que haya una mayor afluencia de inversiones extranjeras. Modificación de los artículos 27 y los artículos que antes no permitían la explotación de nuestros recursos naturales por extranjeros. Flexibilización laboral para garantizar un marco jurídico de explotación del recurso humano local en condiciones ventajosas. Y podríamos dar como ejemplo la reforma laboral. Perdemos nuestros derechos, nuestras pensiones, solo para ser más productivo, desde el punto de vista de la presente administración. Otra de las recomendaciones es el recorte al gasto público, algo tan polémico. Uno de los compromisos de campaña de la presente administración era invertirle más a la educación, y algo por lo visto que no se ha reflejado. Por el contrario, se ha recortado esta inversión. En la práctica
Hay un desmejoramiento de la seguridad social, la prestación de los servicios públicos, a la educación y la salud. Pero ¿cómo está el escenario social de México? La pobreza avanzó de 42.9% en 2006 a 53.2% hasta 2014. El salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza, según la CEPAL. El ingreso mensual para una persona para poder adquirir la canasta alimentaria es de 1.321.24 pesos, mientras que para poder comprar la canasta de bienestar, que es algo superior, se necesitan 2.667.94 pesos mensuales por persona, medido por la Coneval. La miseria de la política y las alternativas de la globalización tienen un fracaso que se refleja ante la falta de democracia en México, inexistente representación del pueblo, carencia de un Estado que garantice la mínima seguridad de sus ciudadanos. Y no queremos seguirle abonando más o adornando más al pastel con otras cerezas. Globalización y efecto cultural. Bueno, ¿que también impacta lo cultural? Claro que sí. La globalización influye en nuestras vidas y lo que gira en torno de esta, desde lo simple comida hasta una compleja computadora o televisión. Así que cada día esta influencia modifica nuestra cultura, aunque no querramos, y lo podemos ver hasta en nuestra forma de vestir, de hablar y de comunicarnos. La globalización trae consigo una asimilación de la cultura urbana. La explosión demográfica y el aumento de los jóvenes impactan en la organización familiar, la estructura del trabajo y la diversión y el ocio. Somos tan susceptibles a que nuestra forma o cultura, la forma de vida, sea tan manipulable por los medios de comunicación. Queremos imitar a los países del norte de nuestro continente porque simplemente no se nos hace atractiva la forma de vida. Hay un caso curioso en cuanto a la cultura, y hablando un poco de la cultura alimenticia. El mexicano promedio ya no gusta de comerse un taco, sino de ir a un McDonald's. Sin embargo, Bolivia nos da un claro ejemplo del interés que tienen de conservar su cultura. Logró vencer la batalla contra McDonald's, algo que México está muy lejos de lograr. Un caso muy polémico recientemente fue en el año 2015 el de la diseñadora francesa Isabel Marant, que fue acusada de plagiar los diseños tradicionales de un pueblo de la zona Mije, de los bordados específicamente de una blusa, y esto los expuso en la colección Etoile de primavera-verano de 2015. El alcalde de este lugar, de Tlahuitoltepec, reclamó que la diseñadora no había dado crédito a su pueblo, a lo que él muy atinadamente llamó privatizando de esta manera una propiedad colectiva. Qué polémico caso. Algo que le pertenece a una etnia por siglos, simplemente por la globalización, ahora puede ser vendida, pero no para provecho de los mijes, sino para provecho de otra nación. Como conclusión, la globalización es un fenómeno presente en casi todo el planeta. En México hay malestares e inconformidades. A diario podemos ver marchas que están en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma laboral, reforma de salud, etcétera, 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 y etcétera. Las cuales se acentúan con los retrocesos en materia de desarrollo social, desempleo, devaluación, privatización de bienes nacionales, proteccionismo, la inversión extranjera y la inseguridad. Algo que no es ajeno al fenómeno global. Es de perturbadora preocupación que las políticas económicas neoliberales implementadas desde la época anterior al salinismo son sinónimo de globalización y sí están generando un escenario de crecimiento sostenido, pero no para los mexicanos. Muchísimas gracias por tu tiempo a esta presentación.